Imagínate estar patinando tranquilamente en Venice Beach y, sin proponértelo, terminar convirtiéndote en el primer supermodelo masculino de la historia. Eso fue lo que le ocurrió a Marcus Schenkenberg, un sueco que jamás soñó con las pasarelas y que, sin embargo, cambió las reglas de un universo dominado por mujeres. Porque lo que impactaba de él no era solo su estatura ni su físico imponente, sino una aura magnética, fría y serena, capaz de conquistar a Karl Lagerfeld, a Calvin Klein y al mundo entero. Una historia que empezó casi por accidente y que lo convirtió en un icono global. Marcus Lodewijk Schenkenberg van Mierop nació en Estocolmo el 4 de agosto de 1968, en una familia de clase media. Su madre sueca y su padre neerlandés le transmitieron esa mezcla nórdica y europea continental que más tarde se traduciría en un físico inconfundible. 1,93 m de altura, cabello castaño claro, ojos marrones que parecían oscilar entre dulzura y melancolía, y unas facciones que podrían estar talladas en piedra. Pero nada en su infancia apuntaba a la moda. De hecho, sus intereses estaban mucho más cerca de la música. Le gustaba componer, tocar la guitarra, escribir canciones en inglés con la esperanza de convertirse en cantautor. El escenario que imaginaba para sí mismo no eran las pasarelas de Milán ni las cámaras de Vogue, sino bares oscuros y estudios de grabación. El giro llegó, como tantas veces ocurre en la moda, por casualidad. A finales de los 80, Marcus viajaba por California y se dedicaba a patinar en Venice Beach, disfrutando del sol y del ambiente bohemio de Los Ángeles. Allí, un cazatalentos lo vio y quedó impresionado con su aspecto. Y aquí empieza lo legendario. Sin pedirlo ni perseguirlo, un contrato le cayó en las manos. En cuestión de meses ya estaba en Nueva York, la capital de la moda estadounidense, firmando con una agencia y entrando en un mundo del que, hasta ese momento, no sabía prácticamente nada. El salto internacional lo dio en 1991, cuando Karl Lagerfeld lo eligió para protagonizar una campaña de Chanel. El mismísimo Kaiser de la moda vio en él un rostro que podía sostener el mismo peso icónico que las musas femeninas que llevaba años inmortalizando. Y eso era mucho decir. Lagerfeld no concedía protagonismos gratuitos. Su ojo era clínico y su instinto, implacable. Si lo señalaba, era porque había visto en él una fuerza magnética imposible de ignorar. En un universo gobernado por Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford o Christy Turlington, ver a un hombre con semejante protagonismo fue una auténtica conmoción. Era como si, de repente, en un concierto dominado por solistas femeninas, alguien hubiera colocado a un tenor en el centro del escenario y en lugar de romper la armonía, hubiera elevado la sinfonía entera. Y no solo fue una sorpresa, fue una revolución silenciosa que cambió códigos que parecían inamovibles. Hasta entonces, los hombres en la moda eran tratados como meras sombras que acompañaban la luz de las supermodelos. Eran los que aparecían en la foto para sostener un abrigo, para completar una narrativa romántica o para dar escala a la grandeza de ellas. Marcus, en cambio, aparecía como figura central, con la misma aura aspiracional que sus colegas femeninas, ocupando un lugar que hasta ese momento estaba vedado. La campaña transmitía un mensaje subliminal potentísimo. Los hombres también podían ser objeto de deseo, podían representar lujo, elegancia y fantasía, sin necesidad de esconderse tras la presencia femenina. El impacto fue inmediato. De repente, las revistas empezaron a discutir lo que hasta ese momento nadie había puesto sobre la mesa. ¿Acaso los modelos masculinos podían generar el mismo nivel de fascinación que las supermodelos? La respuesta estaba delante de todos, en las páginas de Chanel, donde Schenkenberg, con su altura imponente y su expresión entre distante y vulnerable, dejaba claro que sí. Los diseñadores comenzaron a comprender que no estaban explotando todo el potencial del mercado masculino. Y las marcas, siempre atentas al negocio, se dieron cuenta de que ahí había una mina de oro. Vender no solo ropa, sino un ideal masculino con el mismo poder que hasta entonces solo habían reservado a las mujeres. Ese fue el comienzo de una carrera
que lo catapultó a lo más alto. Versace lo abrazó enseguida para sus campañas sensuales y barrocas. Calvin Klein lo convirtió en el emblema de su ropa interior. Esas fotografías en blanco y negro que decoraron Times Square y que redefinieron la idea de masculinidad en los años 90. Imagina a millones de personas mirando cada día ese cuerpo perfectamente esculpido, esa mirada intensa pero vulnerable, y entendiendo que la moda masculina ya no era una nota al pie de página. Era espectáculo, era negocio, era deseo. La lista de marcas que lo contrataron parece una alineación de lujo. Valentino, Donna Karan, Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Dolce y Gabbana. Todas querían asociar sus diseños a ese rostro que, sin exagerar, parecía esculpido por el mismo Fidias, como si el mármol hubiera cobrado vida y se hubiera puesto un traje de alta costura. Cada campaña era una declaración. No estaban vendiendo únicamente ropa. Estaban vendiendo el aura de Marcus, su porte, su manera de llenar el espacio sin esfuerzo. No importaba si llevaba un smoking impecable o un simple slip de algodón. Lo que transmitía era siempre lo mismo: magnetismo. Los fotógrafos más importantes también lo elevaron a la categoría de mito. Peter Lindbergh, con su característico estilo narrativo y su predilección por el blanco y negro, lo retrató como si se tratara de un actor de cine clásico. La cámara de Lindbergh no buscaba solo belleza, buscaba alma, y en los ojos de Marcus encontró ese aire de historia por contar, esa melancolía silenciosa que convertía una foto en un relato. Herb Ritts, por su parte, lo transformó en una estatua viviente, congelando su físico en composiciones que parecían sacadas de un museo griego, pero con un toque moderno que lo hacía cercano, casi humano en medio de tanta perfección. Ellen von Unwerth, siempre juguetona, exploró otro ángulo, el del hombre deseado, provocador y casi cinematográfico, explotando ese contraste tan poderoso entre la virilidad nórdica y una fragilidad sutil que lo hacía más intrigante. Y no se quedó ahí. Bruce Weber, maestro en retratar la sensualidad masculina, lo colocó en escenas donde el deporte, la juventud y la belleza se mezclaban en imágenes cargadas de energía. Steven Meisel, el gran orquestador de narrativas editoriales, lo incluyó en producciones de Vogue, donde, lejos de ser un acompañante, Marcus se imponía como protagonista, con el mismo peso que las supermodelos femeninas. Cada fotógrafo encontraba en él una faceta distinta, un matiz nuevo, como si su rostro fuera un lienzo inagotable. El resultado fue claro. Marcus no era un modelo más, era el modelo que todos querían tener en su portfolio, la pieza clave para darle a una campaña ese aire de importancia que solo los mitos transmiten. Y lo más curioso es que, a diferencia de muchos colegas suyos, él no necesitaba exagerar poses ni gestos. Bastaba con estar ahí, con esa mezcla de distancia y cercanía que volvía magnética cada toma. Pero lo interesante es que Marcus no era solo un modelo con suerte, tenía algo que lo hacía diferente. En una época donde los hombres en la publicidad solían aparecer como musculosos, duros, casi caricaturas de virilidad, él ofrecía otro registro. Sí, tenía un físico atlético, pero lo combinaba con un aire melancólico, una vulnerabilidad elegante que atraía tanto a diseñadores como a espectadores. Esa mezcla fue clave para abrir un nuevo tipo de masculinidad en la moda. Menos rígida, más emocional, más abierta a la interpretación artística. Esa dimensión lo convirtió en el primer hombre en ser tratado como supermodelo. No como un acompañante de lujo, no como un rostro anónimo en segundo plano, sino como protagonista absoluto de campañas globales. Y ese estatus se vio reforzado cuando su vida personal comenzó a interesar a los medios. Marcus se convirtió en personaje de tabloides, un rostro que salía en portadas no solo por sus campañas, sino por sus romances. Y aquí entra la parte jugosa. Schenkenberg salió con algunas de las mujeres más famosas del planeta. Pamela Anderson fue una de sus parejas más sonadas. Una unión que hizo las delicias de la prensa de los 90.
la estrella de Baywatch, con su melena rubia y su imagen explosiva de sex symbol global, junto al supermodelo más famoso del mundo. Era como juntar dos iconos en un solo flash de paparazzi. Una relación que parecía hecha a medida para las portadas y que ocupaba titulares casi a diario. Los fotógrafos los perseguían por Los Ángeles, en alfombras rojas, en playas paradisíacas y hasta en paseos por la calle, como si el simple hecho de caminar juntos fuese un espectáculo. También se le vinculó con Mariah Carey, en el momento exacto en que la cantante estaba en la cúspide de su fama, vendiendo millones de discos y protagonizando un despliegue mediático sin precedentes. Imaginar al hombre más deseado de la moda y a la voz más poderosa de la música pop compartiendo cenas y confidencias era dinamita para la prensa del corazón. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación formal, las insinuaciones bastaron para alimentar la fantasía colectiva. La lista no terminaba ahí. Su nombre apareció junto al de Jessica Simpson, otra de las rubias más mediáticas de la cultura pop de principios de los 2000, lo que demostraba que Marcus tenía una habilidad singular para rodearse de mujeres que eran en sí mismas fenómenos globales. Y, por si fuera poco, los rumores lo acercaban también a Madonna, la reina indiscutible del pop y de la provocación. Madonna, que por aquella época parecía coleccionar conquistas de primer nivel, habría fijado sus ojos en el sueco. Y aunque nunca hubo pruebas concluyentes, la sola posibilidad bastaba para que los tabloides ardieran. Porque si algo entendía la prensa, era que un nombre como el de Marcus no necesitaba confirmaciones. Bastaba con la especulación para llenar páginas. Lo fascinante de todo esto es que Marcus, que en el fondo era un tipo reservado, se convirtió en material constante de los paparazzi. Su vida privada dejó de ser suya para convertirse en parte de la cultura pop. Y ahí estaba la clave. Ya no era solo modelo, ya no era únicamente el rostro de Calvin Klein o de Versace, sino una celebridad de pleno derecho. Un personaje que vendía tanto por lo que hacía frente a las cámaras como por lo que se decía de él fuera de ellas. Y si ya estás disfrutando de esta mezcla de glamour, moda y cotilleo de alto nivel, suscríbete, porque lo que viene es aún más sorprendente. La forma en la que Schenkenberg convirtió la fama en herramienta para diversificar su carrera y mantenerse en la cima cuando muchos pensaban que sería una estrella fugaz. Su estatus se reforzó con la publicación de un libro en 1997, Marcus Schenkenberg, New Rules. No era solo un portafolio fotográfico, incluía reflexiones sobre la industria, su carrera y hasta fragmentos de sus composiciones musicales. Porque Marcus nunca abandonó del todo su sueño inicial, la música. Aunque nunca llegó a convertirse en estrella pop, grabó algunas canciones y exploró colaboraciones en Europa, especialmente en Alemania e Italia, donde su fama era enorme. En paralelo, incursionó en el cine y la televisión. Apareció en películas como Meatballs and Macaroni y en series como VIP junto a Pamela Anderson. También participó en realities europeos, entre ellos Let's Dance en Alemania y La Isla de los Famosos en Italia, que lo mantuvieron vigente más allá de las pasarelas. Era evidente que entendía que la clave de la longevidad en el entretenimiento no estaba en quedarse quieto, sino en diversificar. Ahora bien, sería injusto hablar de Marcus sin compararlo con otros modelos masculinos de su generación, porque ahí se entiende mejor la magnitud de lo que logró. Tyson Beckford, por ejemplo, surgió poco después y se convirtió en el rostro masculino de Ralph Lauren, especialmente con la línea Polo. Beckford aportaba una estética afroamericana poderosa y sensual, con una mirada penetrante y un físico atlético que transmitía fuerza sin necesidad de artificios. Se convirtió en icono en los 90 y abrió la puerta a una representación más diversa dentro del modelaje masculino. Sin embargo, él mismo ha admitido en entrevistas que el terreno ya había sido preparado por Marcus, que fue quien primero convirtió a un hombre en supermodelo con todas las letras, en alguien que las marcas trataban con la misma reverencia que a las divas femeninas.
Después vino David Gandy, el británico de mandíbula cuadrada y mirada azul acerada, que se convirtió en el estandarte de Dolce & Gabbana con su ya mítica campaña de Light Blue en 2007. Gandy encarnaba un ideal distinto, el gentleman europeo, sofisticado y clásico, que parecía salido de un anuncio de coches de lujo. Pero de algún modo, su propio éxito también descansaba en la grieta abierta por Marcus en los 90. Sin esa primera irrupción del sueco, la industria difícilmente habría invertido tanto en un hombre como rostro central de una campaña global de perfume, algo que hasta entonces estaba reservado casi en exclusiva a mujeres. Y luego está Baptiste Giaviconi, protegido de Karl Lagerfeld en los 2000. Guapo, joven, con un aire algo andrógino, fue claramente el intento de Chanel de recrear el fenómeno Schenkenberg en versión contemporánea. Un hombre que podía acompañar a las musas femeninas de Lagerfeld sin quedar eclipsado por ellas. Pero aunque Giaviconi tuvo su momento de furor en Europa, nunca alcanzó la misma categoría mítica que Marcus, quizás porque los tiempos habían cambiado y el impacto de ser el primero no se podía repetir. En el fondo, todos, de alguna manera, siguieron la estela de ese sueco que, sin pretenderlo, se convirtió en pionero. Marcus fue el punto de referencia inevitable, la vara de medir con la que se comparaban los que vinieron después. Y aquí radica la clave. Mientras Beckford aportó diversidad, Gandy sofisticación británica y Giaviconi un toque juvenil y contemporáneo, Schenkenberg había sido el que encendió la chispa, el que demostró que los modelos masculinos podían sostener un imperio mediático propio, generar deseo, titulares y contratos millonarios, sin necesidad de estar a la sombra de nadie. Lo admirable es cómo Marcus supo mantener su vigencia en un mundo que devora la juventud con la misma rapidez con la que lanza tendencias. En los 2000, cuando el modelo andrógino ganó fuerza y los rostros más jóvenes parecían dominar, él siguió apareciendo en campañas, editoriales y eventos de moda. No con la misma omnipresencia de los 90, claro, pero sí con una relevancia sorprendente. Era un veterano respetado, un mito viviente que demostraba que la belleza masculina podía resistir al paso del tiempo. Su vida privada también reflejaba un equilibrio peculiar. A pesar de las portadas y los romances mediáticos, siempre transmitió cierta discreción nórdica. No era un escándalo ambulante, sino alguien que sabía usar la atención mediática sin caer en el ridículo. Quizá esa haya sido otra de sus claves. Nunca quemó su imagen en excesos públicos, y eso lo mantuvo elegante incluso cuando los focos se desplazaron hacia otros. Hoy, con más de 50 años, Marcus Schenkenberg sigue siendo un referente. Su rostro continúa apareciendo en documentales sobre la era de las supermodelos. Su nombre se repite en artículos sobre la historia de la moda y sus fotos siguen circulando como ejemplos de un ideal masculino que marcó época. Su imagen no envejece. Basta con mirar cualquiera de sus campañas de los 90 para comprobar que siguen transmitiendo esa mezcla de magnetismo y perfección que pocas veces se ha visto en un hombre dentro de la industria. Para los nostálgicos de los 90, él es parte del panteón junto a Cindy, Claudia, Naomi o Christy, no como una nota al pie masculina, sino como un igual. Alguien que logró colarse en un Olimpo reservado casi exclusivamente a mujeres. Para los jóvenes, es una figura que aparece como mito en los repasos históricos de la cultura pop, un nombre que se repite en hilos de redes sociales, en cuentas de moda vintage de Instagram o en videos de TikTok que rescatan campañas legendarias y recuerdan con nostalgia una época en la que las supermodelos eran verdaderas estrellas globales. Muchos lo descubren no porque lo vieran en vivo en los años 90, sino porque su imagen ha quedado atrapada en ese archivo colectivo que Internet mantiene vivo. De hecho, Marcus es uno de esos rostros que se siguen compartiendo como referencia estética. El cuerpo perfecto de Calvin Klein, el porte elegante de Versace, la mirada cinematográfica de Lindbergh. Todo eso, décadas después, sigue sirviendo de inspiración para nuevas generaciones de fotógrafos,
diseñadores y hasta influencers que entienden que él marcó un antes y un después. Lo interesante es que su legado no depende de la nostalgia únicamente. Incluso en la actualidad, cuando la industria de la moda ha cambiado radicalmente con la irrupción de las redes sociales y los modelos se miden más por su número de seguidores que por sus portadas en Vogue, Marcus sigue teniendo un aura de intocable. Representa esa época en la que la moda era espectáculo, lujo puro y una forma de arte que alcanzaba dimensiones casi mitológicas. Y por eso, aunque nuevos nombres vayan y vengan, él permanece en la memoria como uno de los pocos hombres que lograron entrar en esa categoría llamada supermodelo, palabra que no se regala, sino que se gana a pulso y con historia. Lo que hace inolvidable su historia no es solo que fuera bello, porque bellezas pasajeras abundan en la moda. Lo inolvidable es que Marcus fue el primero en demostrar que un hombre podía ocupar el mismo lugar de fascinación, aspiración y deseo que las supermodelos femeninas. Fue el primer hombre que obligó a la industria a admitir que los modelos masculinos también podían ser estrellas. Y esa es una victoria cultural que va mucho más allá de su propio caso. La paradoja y al mismo tiempo la poesía de su trayectoria es que nunca lo buscó. Mientras otros soñaban con ser descubiertos, él simplemente patinaba en una playa californiana, ajeno a que alguien lo observaría y lo empujaría a un destino que cambiaría la moda para siempre. Como si el azar hubiera decidido que esa cara y ese cuerpo no podían perderse en el anonimato. Conclusión. Al mirar hacia atrás en la carrera de Marcus Schenkenberg, no vemos solo a un modelo que llenó portadas o desfiló para las casas más prestigiosas. Lo que vemos es a un pionero que abrió un camino donde antes no lo había. A un hombre que cambió la forma en que entendemos la belleza masculina y que se convirtió en referente para todos los que vinieron después. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está solo en la perfección física, sino en la huella que dejas en la cultura, en ese eco que resuena incluso cuando los años pasan. Y si algo nos enseñó Marcus, es que la belleza, cuando logra convertirse en símbolo, nunca desaparece. Permanece intacta, como una chispa que sigue iluminando cada vez que alguien lo recuerda.